Bueno, es el año 2022, ya tenemos a muchas personas que están muy emocionadas por una adaptación de videojuegos a película. Ha llamado la atención durante mucho tiempo y el hype se ha sentido de una manera bastante increíble. Y por supuesto, acerca de esa película estoy hablando de Sonic 2, la película. Pero bueno, eso llega hasta abril, pero mientras tanto tenemos otra adaptación de videojuegos, en este caso Uncharted. ¿Qué tal estuvo? Bueno, vamos a averiguar. Uncharted es la película basada en los videojuegos del mismo nombre, unos videojuegos de aventura bastante divertidos definitivamente. Vaya, estos videojuegos de hecho ya tenían historias y escenas que parecían bastante perfectas para una película, y bueno, parece que por fin tenemos una. Y aquí tenemos a un muy joven Nathan Drake interpretado por Tom Holland, así es, Spider-Man. A pesar de que no está haciendo Spider-Man en esta película, todavía Tom Holland se la va a pasar mucho tiempo en esta película en el aire, créanme en eso. También estelariza a Mark Wahlberg como Sully, ok, supongo. Y es esencialmente una historia de cómo estos dos se conocieron meramente de esta película, realmente no está conectada a los juegos, solo está basada en los juegos. Y esencialmente tenemos a estos dos haciendo una especie de equipo para encontrar el oro perdido de Magallanes. Y de ahí las cosas se pondrán más complicadas, veremos más historia acerca de Nathan, también un poco más acerca de Sully, pero no demasiado. Y tendremos varias escenas de aventuras, algunas de ellas bastante similares a algunos de los juegos. Esta película se puede ver de dos maneras, aunque realmente yo veo estas dos maneras combinadas para hacer la película en sí. Pero digamos que la puedes ver como una película normal, y en ese caso es una película de aventuras genérica, la hemos visto muchísimas veces, pero tiene suficientes elementos que la hacen al menos entretenida. Y la otra manera en la que la puedes ver es como adaptación de videojuegos. Honestamente no es la peor adaptación de videojuegos que hemos tenido, ni siquiera cerca, pero en eso también ya puedes deducir que tampoco va a ser de las mejores. Pero bueno, al menos eso ya es un mejor terreno que el 70% de las adaptaciones de videojuegos a películas, especialmente cuando recientemente tuvimos esa de Resident Evil. Sí, en comparación a esa, incluso algo como Uncharted realmente no es tan malo. Como dije, tenemos algunas escenas y algunos elementos que sí son bastante fieles a los videojuegos, pero a fin de cuentas podría decir que sí hay una gran diferencia entre Uncharted, los juegos, y la película en sí. Y por eso digo que combino estas dos cosas como una película normal y como una adaptación, para decir que, ok, Uncharted no es una mala película, no es una mala adaptación, tampoco es una buena película o una buena adaptación, es simplemente ok a fin de cuentas. Ahora, en cuanto a Tom Holland como Nathan Drake, sí, definitivamente él no sería mi primera opción en cuanto a realizar al personaje en carne y hueso. Y sí, ok, se supone que es una versión más joven como Nathan Drake en sus 20s, quizás en los principios de sus años 20, pero al mismo tiempo hay muy pocas cosas acerca de esta versión del personaje que se asimilan al personaje de los juegos en sí. Pero bueno, Tom Holland realmente no está dando una mala actuación, definitivamente está dando una vez más todo su esfuerzo aquí, pero aún así, irónicamente diría que, ok, Tom Holland no es el Nathan Drake de los juegos, pero definitivamente es el Nathan Drake de esta película, porque el personaje en sí se puede decir que es como una versión bastante novata de este personaje, aún no tiene muchos de los modismos que el personaje tendría, porque claramente no ha vivido suficientes aventuras todavía. Todavía tiene cierta inocencia este personaje, no es la clase de persona que simplemente dispararía a cualquiera o le rompería el cuello a otro, es más alguien que pensaría antes de poder hacer cualquiera de esas acciones. Y si eso es lo que esta película quiere hacer con este personaje, ok, supongo que hizo un trabajo decente en eso. Entonces, para resumirlo, Tom Holland definitivamente no es el Nathan Drake de los juegos, pero sí es el Nathan Drake de esta película. Es el Nathan Drake que esta película hizo, y supongo que pensándolo de esa manera es un buen casting, porque para un Nathan Drake de esta magnitud, bueno sí, alguien como Tom Holland de hecho es perfecto para el rol. Pero luego tenemos a Mark Wahlberg como Sully. Él de verdad sí se sintió que era demasiado diferente, no había manera de justificar por qué este personaje casi no se siente. De hecho, en definitiva no se siente como el personaje de los juegos. Es simplemente Mark Wahlberg siendo un personaje completamente diferente. Una vez más, no es que Mark Wahlberg haya hecho una mala actuación, es solo que diría que en cuanto a Sully ni siquiera puedo justificarlo como una versión alterna. El casting en general está ok en esta película, tenemos a Antonio Banderas también aquí, él definitivamente sería perfecto para un villano de los juegos de Uncharted, este es un villano completamente nuevo a esta película, pero desafortunadamente también no hay suficiente tiempo con Antonio Banderas en pantalla, muchas veces está ahí para hablar con otros personajes y realmente no hacer nada en términos de acción. De hecho, pocas veces hace algo que de verdad es importante para la trama. Solo es el tipo que está detrás de todo esto, y vaya, eso es lo único que está haciendo. Pero bueno, una vez más, Antonio Banderas no dio una mala actuación, nadie realmente lo hizo aquí. Pero sí, en general es un casting un poco bizarro cuando se trata de ser al menos un poco fiel a los videojuegos. Y sí, por supuesto que hay un cameo de la verdadera voz de Nathan Drake en este juego. De hecho, el filme ni siquiera es sutil en cuanto a eso. Lo muestran de una manera bastante clara, tiene una clara interacción con este más joven Nathan Drake. Y bueno, al menos ese momento sí fue lo suficientemente encantador. Le daré crédito a la película por eso.
Y bueno, para ser justos también la película no es aburrida, a pesar de que sí es muy genérica, sigue todas las notas clásicas que una película de tesoros de aventura sigue, aún así no llega a ser aburrida a pesar de eso, y eso es quizás porque la película realmente no es tan larga, y en cuanto a el flujo de cómo cuentan la historia, va lo suficientemente rápido, vaya, a veces incluso va demasiado rápido también. Ok, no serán las más creíbles escenas de acción, de hecho muchas veces se asimila un poco más en estilo a Rápidos y Furiosos que incluso a los juegos de Uncharted, pero también no alcanza exactamente el mismo nivel de ridiculez que esas películas de acción. No, aquí todavía, en comparación a las películas de Rápido y Furioso, se retienen lo suficiente en cuanto a romper las reglas de la física. Un ejemplo, en las películas de Rápido y Furioso puedes decir que las leyes de la gravedad y todo eso, bueno, se fueron de vacaciones completamente. Mientras que en esta película de Uncharted, bueno, están ahí, pero están ahí más para divertirse, realmente no seguir sus propias reglas. Porque sí, hay muchos momentos en esta película donde cierto objeto bastante pesado llega con mucha velocidad, pero aún así el punto de impacto en sí no termina siendo tan dañado. Más bien es todo alrededor porque sí. Y personajes sobreviviendo a cosas bastante improbables también, eso sucede y realmente ese es el estilo de toda la película. Son escenas de acción bastante bobas, pero al mismo tiempo no pretenden ser algo más. Y suceden tan constantemente en la película que sí, no te vas a aburrir de eso. Vaya, las leyes de la física están tan alocadas en esta película que literalmente a un personaje le cae un objeto bastante pesado encima de él. Y sí, el personaje ya no aparecerá más adelante en la película, pero aún así en mi mente yo ya estaba, ese personaje estará bien. Con las leyes de la física de esta película seguramente eso no le hizo tanto daño. Y por supuesto lo dije de una manera sarcástica, claramente ese personaje sí está muerto, pero una vez más basándome en las físicas de la película, realmente no me sorprendería si de hecho hubiera tenido razón aquí. Y bueno, en general eso es la película de Uncharted. Realmente es un poco fiel en cuanto a ciertos elementos de los juegos, no tanto en cómo se sienten los personajes, pero al menos algunos de ellos sí pueden ser versiones alternas de estos personajes. Algunos otros no, como Mark Wahlberg, pero en fin. La película realmente no ofrece nada nuevo, es una película de búsqueda de tesoros como muchas de las que ya hemos visto, lo único especial es que tenemos a estos personajes de una propiedad reconocible, pero sí tenemos escenas de acción bastante imposibles, pero que aún así llegan a ser muy entretenidas. Al menos sí tenemos ese elemento para balancear un poco todo esto. Y en general no es una película que realmente dañe a nadie, los videojuegos ya son legendarios a este punto, así que una película como esta realmente no va a ser mucho cambio. Así que si planean ir a ver la película de Uncharted, ok, sí, definitivamente no los detendría, tampoco les diría un argumento del por qué quizás no deban ir a verla. No, realmente si quieren verla, adelante, vayan a hacerlo, realmente no hace daño. No es lo mejor, tampoco es lo peor, así que supongo que no es una pérdida total al menos. Y por cierto, también disculpen todo el fondo aquí con películas de DC Comics, estaba haciendo un video de la serie de Peacemaker y simplemente no me sentí con la energía de devolverlos a su lugar apropiado simplemente para el review de Uncharted, simplemente dejémoslo corriendo así. En fin, eso fue todo en esta ocasión, les recuerdo que también pueden encontrarme en Bowser Geek, donde no solo tienen los increíbles videos que el Bowser ya les da, sino que también a veces tendrán videos míos exclusivos en ese canal. Muchísimo más contenido para ustedes para disfrutar, así que ya saben a dónde más suscribirse. Pero en fin, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.